Bueno, ¿qué está pasando en el agro peruano? Estamos con Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. ¿Cómo está, señor Eguren? Muy buenas noches. Buenas noches. Ante todo, y justo comentábamos sobre esta información que salió en el diario Gestión, el diario Economía y Finanzas, que señala y advierte de sequías en nuestro país que pueden complicar aún más ya la situación del agro peruano. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, es muy complicado, lo sabemos. ¿Por qué? Porque no es solamente un problema nacional, es un problema que tiene varios factores externos que impiden que se maneje totalmente el problema al interior del país, ¿no? Entonces, el origen de la inflación, los problemas con la URI, etcétera, esos no son problemas, digamos, causados internamente, sino son problemas del contexto internacional que no tiene perspectivas de mejorar y más aún tiene las perspectivas de empeorar. Es decir, el próximo año puede venir peor para el tema alimentario. Peor, hay problemas, hay riesgo de recesión económica, la cuestión de la guerra no se sabe qué va a ocurrir, ¿no? Y entonces hay una situación inflacionaria en todas partes. Y eso explica parte de la inquietud de los agricultores y que se está movilizando, porque hay un profundo sentido de insatisfacción, los costos de producción se elevan, y no se ve en realidad que haya una política agraria, ¿no? La promesa de la segunda reforma agraria se ha quedado aparentemente en promesa, a pesar de que los lineamientos que se dieron son razonables. Desde mi punto de vista no hay ninguna reforma agraria, simplemente hay una serie de lineamientos que son muy razonables, que haya crédito, que se formen las asociaciones y cooperativas, que haya titulación de tierras. Esas son cosas que el Ministerio de Agricultura ha debido hacer siempre está en sus programas, nunca termina de hacerlo completamente. Pero después de más de un año, esto se lanzó el 3 de octubre en el Cusco, ya pasó más de un año evidentemente. ¿Qué tenemos de eso? Porque uno dice, oye, ni la compra de fertilizantes subsidiados han podido hacer bien, se te han caído 4 convocatorias, hombre. Sí, esa es otra cosa que para mí es difícil de comprender, porque, vaya, la práctica de importar urea de otros productos es una práctica que tiene muchas instituciones como prácticas normales. Y yo creo que en el caso específico de la urea lo que se debió hacer es quiénes saben, quiénes necesitan urea y dónde y cuánto. Son los propios comerciantes, y lo que ha debido hacerse es una suerte de convenio entre el Estado y los comerciantes y trasladar los subsidios bajo diferentes mecanismos para que los productores agrarios paguen menos por esos fertilizantes, que efectivamente están muy caros. Y vaya, entonces el gran problema no solamente es esta cuarta licitación, sino ¿qué va a pasar cuando lleguen las 40 y tantos mil toneladas? Porque si ha habido tanta ineficacia en la compra, que en todo caso es un hecho único, ¿no es cierto? Pero una vez que uno tiene que distribuir entre decenas de miles de productores distribuidos a lo largo y ancho del Perú, bueno, ¿eso cómo se va a hacer? Y después hay otro problema real, entre otros. ¿Cuánta urea hay realmente? Porque de vez en cuando hay declaraciones de gente del sector privado, etcétera, dice, urea hay 200.000 toneladas, 250.000 toneladas, es cierto que está cara, etcétera, pero no hay una información que venga del gobierno que permita echar luces sobre cuál es la situación real. Y más bien hay informaciones muy contradictorias. El mismo primer ministro le dio muy poca importancia a lo que podría ser la crisis alimentaria en el Perú, como si fuese una isla en el mundo, mientras el mundo está realmente preocupadísimo. El presidente Biden en Estados Unidos acaba de anunciar una decisión política para eliminar el hambre en los Estados Unidos. Más o menos el 10% de la población de los Estados Unidos está en programas, digamos, de asistencia alimenticia. Bueno, quieren acabar con eso, ¿no? La preocupación de las Naciones Unidas el mes de septiembre, antes de la guerra, o sea, antes del agravamiento de una crisis que ya estaba en curso. Aquí ya lo que vemos, y se lo pregunto, usted me dice que el próximo año puede venir incluso mucho más difícil, sí, pero en este momento, debido a la falta digamos, que se han elevado los costos de producción, se ha generado una reducción
de las hectáreas de producción de diferentes alimentos, esto está generando un impacto ya en el precio o en el desabastecimiento de algunos productos que a su vez genera pues incremento de precios. Bueno, recientemente, a comienzos de este mes de noviembre, el Ministerio de Agricultura sacó un informe sobre la situación de la producción, ¿no? Bueno, según la información que da, no hay mayor problema en la producción. Siguiendo, ellos toman siempre un promedio de los últimos 5 años, ¿no? Entonces dicen, más o menos, hay ligeras bajas en algunos casos, etcétera. No hay nada para alarmarse. Y en el caso de las siembras, del avance de siembras, sí hay un bache hacia abajo. Y ese bache lo explican en el sentido que hay precisamente la sequía y que probablemente en vez de diciembre, ojalá enero, haya lluvias efectivamente y se retome la normalidad en términos de siembras. Bueno, yo creo que a mí me parece curioso que vayamos también cuando ha habido tantos problemas, ¿no? Ya no hay tiempo para hacer toda digamos, la historia desde la declaración del COVID acá en el Perú, pero ha habido muchísimos problemas, entonces sí, que las cosas sigan igual. No sé, a mí me parece que tiene que haber una información más cuidadosa en ese sentido. Ahora, la gran preocupación, además de lo que ocurre en el agro, es en el acceso a los alimentos. Ese es el grave problema, la cantidad de gente que no tiene la posibilidad de acceder a alimentos y menos a alimentos nutritivos, ¿no? Entonces ya el informe de la FAO famoso, sí, digamos que informa que alrededor de 16 millones, o sea, la mitad de la población del Perú está en una situación grave en ese sentido, ¿no? Y yo le pregunto para terminar, porque me parece que está directamente relacionado, estos problemas en el agro, estos problemas ya de crisis alimentaria que se vive en el mundo, pueden tener un impacto en las cifras de pobreza que van a salir para este año y para el próximo año? Claro, bueno, las cifras de pobreza se aumentaron en todo el mundo por la razón del COVID, ya, ¿no es cierto? Pero, digamos, la pobreza aumenta cuando también hay inflación, porque los ingresos disminuyen su capacidad adquisitiva. Y en un panorama de posible recesión, en un país que depende tanto de las exportaciones como es el Perú, lo que nos tenemos a portas es un problema también de digamos, el aletargamiento de la economía, fuera de los problemas propios los problemas de gestión que tiene este gobierno, de indecisiones y la crisis política. Y el panorama yo lo veo que es muy grave, que no se están tomando las medidas, aparentemente no hay conciencia en el aparato del Estado, no hay conciencia de las cosas que están ocurriendo, se minimizan, quizá distraídos totalmente por todos los problemas que hemos visto ya en las entrevistas anteriores, pero eso no es ninguna justificación. Un gobierno está para gobernar. Y en asuntos tan delicados como es la cuestión alimentaria, en la cual se juega la vida de la gente y de los niños, ¿no es cierto?, el problema de anemia que no se resuelve, etcétera, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Ya llegamos al final del programa. Nos reencontramos, como siempre, el día de mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final todo se sabe.